Saben, estamos estudiando la primera carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto. Así es que hemos estudiado los diferentes capítulos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, versículo 34. La semana pasada o antipasada estuvimos viendo lo que es el capítulo 12, el bloque que compone el capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 14, versículo 40. Y aquí el apóstol Pablo pasa a tratar lo que es los dones espirituales. Así que dimos la primera introducción hace 2 semanas y quiero que me acompañen a la lectura del texto que utilizaremos como base para el estudio de esta noche. Vamos a leer a partir del verso 4 de la primera carta que Pablo escribe a los Corintios, el capítulo 12, versículo 4, y estaremos leyendo hasta el versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 en adelante. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Hasta aquí vamos a dejar lo que es la lectura y nos servirá de base para el estudio de esta noche. Así que el apóstol Pablo, como bien saben, en todos los bloques que hemos estudiado, él ha dado respuesta a las preguntas que se le han hecho. Aquí también, en este bloque de estos 3 capítulos acerca de los dones espirituales, también el apóstol Pablo pasa a contestar la pregunta sobre los dones espirituales. Como les recuerdo, ya hemos visto lo que fue el trasfondo pagano de la ciudad de Corinto y también vimos la situación real en la iglesia corintia. Y también vimos la importancia que tienen los dones espirituales. Así que debo de recordarle que habíamos dicho que la herejía fue uno de los males que afectó a la iglesia corintia por mucho tiempo. Así que cuando Pablo escribe la segunda carta, en el capítulo 11, versículo 3 y 4, él le dijo lo siguiente: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibéis otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ahora, lo que el apóstol Pablo le dice, y lo dijimos en la otra ocasión, es que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y aquí el apóstol Pablo está refiriéndose a una confesión sincera de fe que debe de tener el creyente cuando llama a Jesús Señor. Porque un incrédulo, habíamos dicho, puede pronunciar con mucha facilidad esa palabra, como ocurre hoy día. Y le dije la otra vez pasada
que hoy día es una costumbre en muchos países y mucha gente de la televisión y de programa incluso utiliza el nombre de Jesús para cualquier cosa. Y la oración, o sea, realmente hay personas que en un programa oran para ponerlo delante del Señor, aún sin conocer al Señor. Nuestro Señor Jesucristo, durante su ministerio terrenal, se registra en Mateo capítulo 7, versículo 21, dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino a el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, la confesión verdadera está basada en la fe genuina y auténtica, que realmente es la marca de la obediencia a la palabra de Dios. Confesar a Jesús como Señor no significa nada, a menos que esa confesión involucre lo que realmente es nuestro Señor y se obedezca a su mandamiento. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Corintio. Aquí el título del Señor implica divinidad y es equivalente al hebreo del Antiguo Testamento, que es Adonai. Ahora, la iglesia primitiva llegó a usar desde su comienzo el título de Señor para nuestro Señor Jesucristo, afirmando así de esa manera su deidad. Y por tanto, el nombre Señor implica autoridad soberana. Y eso solo se reconoce por medio del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo en la iglesia corintia. Ahora, el apóstol Pablo pasa en el versículo 4, como hemos leído, a lo que es la fuente y el propósito de los dones espirituales. Y el apóstol dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, la errónea interpretación de los dones espirituales y el mal uso que hicieron de ello fue una de las principales consecuencias de ese espíritu de división que hubo dentro de la iglesia en Corinto. Es el Espíritu Santo, por tanto, el que da los dones y las capacidades para el ministerio espiritual de los creyentes y para que ellos puedan expresar y fortalecer la unidad que tienen en su Señor, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el mal uso de los dones destruyó la unidad. O podemos decir con más claridad que el mal uso de los dones es el que destruye la unidad y divide a los creyentes. Y de esta manera arruina su testimonio delante del mundo. Entorpece de igual manera su crecimiento y su efectividad en lo que es el servicio a su Señor o lo que es el servicio a la iglesia. Ya los creyentes en Corintio habían olvidado las instrucciones que por más de un año el apóstol le había dado mientras estuvo con ellos. Pero ahora el apóstol les reitera lo que realmente ya debían de antemano saber. En este pasaje, el apóstol Pablo pasa a explicarle que el Espíritu Santo es el que da diversidad de dones con el fin de usarlo en una variedad de ministerios que tiene una diversidad de funciones, pero que tienen una misma fuente y un mismo propósito. La diversidad de los dones, dice Pablo aquí en el versículo 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aquí la palabra dones significa esencialmente don de gracia o un don gratuito. En el Nuevo Testamento entonces se puede ver o se usa en relación a Dios como el dador de los dones.
Y Pablo lo va a usar en la carta que escribe a los romanos en el capítulo 5, versículos 15 y 16, y en el capítulo 6, versículo 23, lo va a usar en referencia con el don de la salvación, en primer lugar. También lo va a usar con relación a las bendiciones que Dios da a los creyentes, en segundo lugar. Y en tercer lugar, lo va a utilizar como la habilitación divina para el ministerio. Así que esa es la palabra don que Pablo usa aquí en esa carta que escribe a los romanos. Ahora, los dones espirituales no son talentos. Los talentos, las destrezas y las habilidades naturales son concedidas por Dios como todo lo bueno y valioso que también procede de Él. Así que todas esas cosas que son buenas y para edificar, sea como sea, que no se traten de los dones, proceden de Dios. Ahora, esas habilidades naturales que la tienen por igual los creyentes y también los que no han creído, esas habilidades las tiene cualquiera. Y cualquier persona que brille en cualquier habilidad o en cualquier oficio no tiene nada que ver con la salvación. Los dones espirituales vienen solo como resultado de la salvación. Y por lo tanto, esos dones son dados de forma sobrenatural por el Espíritu Santo, solo y siempre a los creyentes en Cristo, sin ninguna clase de excepción. De manera entonces, mis amados hermanos, que los dones espirituales son capacidades especiales otorgadas a los creyentes con el fin de equiparlo para ministrar de manera sobrenatural a otros, especialmente para ministrarse los unos a los otros. Y en consecuencia, si esos dones no son usados o no son usados correctamente, el cuerpo de Cristo realmente no podrá hacer la manifestación corporativa de su cabeza, nuestro Señor Jesucristo. Y la obra de Dios entonces va a quedar obstaculizada. Así que la diversidad es esencial para la unidad, sostiene el apóstol Pablo en este versículo. Ahora, la unidad de espíritu y el propósito solo se puede mantener por medio de la diversidad de los ministerios. Pero tenemos entonces que tener un poco de cuidado porque la unidad en este punto no es uniformidad. Y si nosotros quisiéramos hacer todo la misma cosa, entonces tendríamos uniformidad, pero se perdería la unidad. Y lo que el apóstol Pablo le está enseñando a los corintios es que Dios da a su pueblo diversidad de dones. Eso es como un ejemplo que podríamos poner, es como un equipo que tiene variedad de posiciones, pero jugando para un mismo equipo. Así podríamos pensar en un equipo de fútbol o en un equipo de básquetbol o mejor dicho para nosotros los dominicanos que conocemos bastante lo que es el béisbol, en donde hay diferentes bases y cada persona tanto en las bases como en el outfield, hacen un trabajo en el área que le corresponde trabajar, pero deben de pensar que no trabajan de manera individual cada uno sino que todos unánime trabajan para el equipo. Ahora, la palabra aquí, diversidad, significa distribución. Así que Dios es el que distribuye los dones de mucha manera y de forma diversa para darlo a los creyentes. Ahora, los dones caen en dos tipos generales y aquí presten un poquito de atención. Y digo que los dones caen aquí en dos tipos generales. En primer lugar, dones para hablar y en segundo lugar, dones para servir.
El apóstol Pedro, escribiendo a las iglesias de Galacia en su primera carta, capítulo 4, versículo 11, le dice lo siguiente: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Ahora, en el Nuevo Testamento hay varias listas de la categoría de los dones especiales, una de las cuales la encontramos justamente aquí en esta carta que estamos estudiando en el capítulo 12, versículo 8 hasta el versículo 10 y también en el versículo 28. A veces no hay un consenso entre los estudiosos de la Biblia en cuanto al número exacto y en la distinción de la clase de dones. Realmente, a causa de que no hay una lista bíblica que no sea idéntica, parece entonces evidente que el Espíritu Santo no lo dio de una manera rígida o exhaustiva, sino más bien en categorías generales. Un creyente puede tener una combinación de varios dones con proporciones diferentes. Así es que puede ser fuerte en un don, así como por ejemplo enseñar. En cambio, otra persona puede que no sea fuerte en un don y puede tener una medida de más de un don. Realmente lo que queremos decir es que podemos tener más de un don, específicamente si el creyente tiene un don espiritual. De manera que los dones hay que verlo como que son otorgados a los creyentes por gracia y por el Espíritu Santo de Dios con su soberanía, porque Pablo dice, como él quiso. Ahora, en el versículo 5, Pablo habla de lo que es la diversidad de los dones o la diversidad de los ministerios. Y dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahora, Dios ha dado sus dones para que lo usemos en una diversidad de ministerios. Aún los cristianos que cuentan con el mismo don básico pueden ser dirigidos a manifestar ese don de mucha manera diferente. Puede darse el caso que dentro de nuestra iglesia haya más de un hermano que tenga el mismo don. Pero, como decimos, es Dios el que dirige cómo debe de usarse y en qué manera debe de usarse. Por ejemplo, puede ser que un maestro puede estar capacitado para enseñar niños. Otro puede estar capacitado especialmente con habilidades de idiomas bíblicos o idiomas bíblicos originales capacitado para enseñar a estudiantes o capacitado para enseñar a adultos. Pero otros pueden evangelizar a grandes multitudes y otros pueden simplemente, o no simplemente, sino que pueden dar testimonio. Ahora, la palabra ministerio que utiliza aquí el apóstol Pablo viene de la palabra griega servir o siervo, que es igual a la palabra diácono, uno que sirve. Nuestro Señor Jesucristo habló de sí mismo como el que no vino para ser servido, sino para servirse. Ahora, hay diversidad de ministerio o diversidad de forma de servicio, pero todas se hacen por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Así que es el Señor Jesús el que da al creyente el derecho y la autoridad. Ningún creyente gana o merece
el derecho de ser considerado por encima de otro en la representación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando el Señor le da al creyente el derecho de ministrar en su nombre, es una ocasión para la humildad, es una ocasión para el servicio, es una ocasión para el agradecimiento, no para la presunción, pero tampoco para la arrogancia ni para ejercer o sentir la super espiritualidad. Hay diferentes actividades, dice Pablo, y diferentes operaciones. Al llevar aquí a cabo los diferentes ministerios, pero el mismo Dios es el que obra y el que da el poder para hacerlo. Así que nadie tiene a un Dios más grande, pero tampoco tiene el derecho mayor que cualquier otro creyente. Es el mismo Dios, dice el apóstol Pablo, el que prepara y faculta a cada creyente para realizar las actividades diarias de su ministerio. Y por tanto, es por eso que nadie puede presumir o nadie puede sentirse con más derecho que otro creyente. Así que de esa manera, Dios es el que obra como Él quiere, porque es quien obra todas las cosas en todos los creyentes. Ciertamente no hay razón para sentirse superior, ni tampoco lo autosuficiente, pero tampoco hay razón para que una persona dentro de la iglesia se oponga a otro creyente porque Dios lo está utilizando para obrar de tal o cual manera. Así que la iglesia, como los creyentes, deben recordar siempre que hay diferencia entre lo que hacen los creyentes y es el mismo Dios el que ha creado esa diferencia. ¿En qué sentido? El apóstol Pablo nos lo dice en los tres sentidos que hemos visto. Primero, hay diferentes dones, pero dados por el mismo Espíritu. Hay diferentes ministerios dados por el mismo Señor y hay diferentes operaciones o diferentes actividad dado por el mismo Dios. Ahora, no importan los dones o los ministerios o las operaciones, todos son dados por el mismo Espíritu, por el mismo Dios y por el mismo Señor. De manera que los dones no son ni pueden ser obrados por los creyentes, al menos los dones genuinos. Tampoco los dones se ganan y tampoco los dones se merecen. Ahora, como los dones mismos, el poder que obra en ellos es soberano y Pablo dice que es diverso. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor puede usar el mismo don en infinidad de maneras diferentes, en diversidad de operaciones. Es Dios el que va a controlar su don y va a controlar al creyente que ha sido favorecido con él. Al hacer hincapié entonces en esta diversidad de ministerio, parece que indicar que algunos de los creyentes en Corintio veían algunos dones que merecían mayor atención. Es decir, ellos descuidaron y pensaron que algunos dones eran mejores que otros. Pero el apóstol Pablo le dice que cada don es tan espiritual y tan importante como cualquier don. Así que la misma fuente y el mismo propósito, dice el versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, Dios es la fuente de todos los dones espirituales. Todos son manifestaciones de la misma Trinidad. En el otorgamiento de los dones, el Espíritu es el mismo. Vimos en el versículo 4. En la asignación de los ministerios, el Señor es el mismo. Para el poder de las funciones, el Espíritu Santo es el mismo. Dios es el mismo.
Así que la palabra aquí, manifestación, conlleva la idea de dar a conocer de forma clara y evidente a la persona de nuestro Señor Jesucristo. De forma clara y evidente conocer a Dios. Y para eso es que son dados los dones espirituales, para hacer que Dios sea conocido de forma clara y evidente en la iglesia y en el mundo. De hecho, tenemos que decir que en el Antiguo Testamento había predicho que Dios enviaría su espíritu a la tierra y que dotaría a la persona de una manera especial. En el libro de Joel, en el capítulo 2, los versículos 28 y 29 dicen: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahora, mis hermanos, en Hechos de los Apóstoles, Lucas registró en el capítulo 2, versículos 16 y 17, el discurso de Pedro cuando dijo: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, de manera que la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés fue una experiencia tan extraordinaria que en realidad lanzó el movimiento más grande que el mundo jamás haya conocido. ¿Cuál? El cristianismo. Así que todas las promesas hechas por Dios en el Antiguo Testamento y las hechas por nuestro Señor Jesucristo con respecto al Espíritu Santo y sus dones especiales para el ministerio tuvieron su cumplimiento por vez primera el día de Pentecostés. Ahora, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, Dios llamaba a una persona para hacer o para llevar a cabo un ministerio en particular, pero Dios siempre le proporcionaba el poder y la habilidad necesaria para hacer esa obra. ¿Qué nos recuerda esto? Nos recuerda que para los mobiliarios del tabernáculo, Dios llamó a un hombre y lo dotó de sabiduría especial. Así es que ahora Dios siempre ha preparado a su pueblo para la obra del ministerio. Ahora, con la venida de nuestro Señor Jesucristo y su obra, y después del día de Pentecostés, entonces aquí hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque todos los creyentes son llamados y son dotados por Dios para la obra del ministerio. Así que lo que Dios quiere es que todos los creyentes seamos testigos de la obra de salvación que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ahora el Espíritu Santo, que a partir de Pentecostés hizo su obra de morada permanente en la vida de nosotros los creyentes, es el que nos capacita con los dones espirituales. Por lo cual, los dones espirituales se dan para poder llevar a cabo lo que es el ministerio dentro de la iglesia. Así que las escrituras, por tanto, sí confirman con toda certeza que existen dones espirituales y dado a cada creyente por el poder del Espíritu Santo y como Él quiso. Ahora, lamentablemente, el creyente recibe el don del Espíritu y no siempre lo usa sabiamente y tampoco a la manera en que debería usarse. Este fue el principal problema que encaró la iglesia en Corinto. Probablemente esto ocurre en muchas iglesias hoy día a través del mundo. ¿Por qué razón? Porque hay muchas personas que incluso lo desconocen. Ahora, Pablo dice que existen 4 peligros que rodean a los dones espirituales o a los dones del Espíritu.
En primer lugar, existe el peligro de ignorar acerca de los dones espirituales. Ahora, la verdad bíblica es que existen los dones espirituales dados a una persona cuando se convierte a nuestro Señor Jesucristo. Y son dones espirituales, no habilidades naturales que una persona haya desarrollado en su vida. Son dones especiales dados por el Espíritu Santo que permiten al creyente servir en el ministerio de la iglesia. Y Pablo dice acerca de esto, no quiero, como lo dije en la introducción, versículo 1, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo no quiere, pero existe el peligro de que se ignore acerca de esos dones. Pero hay tres formas en las que una persona puede ignorar acerca de los dones espirituales. En primer lugar, una persona puede ignorar que existe algo como los dones espirituales. Claro, realmente una persona puede convertirse e ignora que Dios le ha dado un don para que él trabaje dentro de los ministerios de la iglesia. Pero hay algo que está pasando dentro de las iglesias y es que realmente el liderazgo de la iglesia no disipula a los que se convierten y le muestra tres cosas importantes. La primera es que él ha sido sellado, bautizado con el Espíritu Santo de la promesa. En segundo, que él tiene un don para ministrar y trabajar dentro de la congregación porque forma parte del cuerpo de Cristo. Y en tercer lugar, tiene que enseñarle acerca del estudio de la palabra como una forma, como dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 1. Debe de desear trabajar, debe anhelar el estudio de la palabra. Ahora, puede ignorar que Dios dota al creyente genuino con dones muy especiales que lo facultan para servir y para vivir en función de Cristo. Ese es el problema. Pero a veces no es el creyente, porque muchas veces usted se encuentra con un creyente que al año no sabe orar, que al año no sabe qué ministerio le corresponde dentro de la iglesia. Se preguntaría, bueno, ¿es el creyente que tiene la culpa? No, el liderazgo de la iglesia tiene que preocuparse por el desarrollo de los creyentes. En segundo lugar, una persona puede ignorar que Dios dota al pueblo con dones especiales, pero puede que no sepa qué don o dones especiales Dios le ha dado. Pienso decirle esto, mis amados hermanos, que hoy día dentro de nuestras iglesias hay muchos hermanos que desconocen el don que Dios le ha dado. Realmente no conocen porque realmente no ministran ni hacen ninguna labor dentro de la iglesia. El creyente puede que no sepa lo que Dios quiere que él haga por Cristo dentro de la iglesia. Y eso es un grave error. En tercer lugar, una persona puede saber cuáles son los dones espirituales, pero puede saber cómo usarlo. Puede no saber cómo usarlo apropiadamente. Ahora, esta era el punto donde la iglesia en Corintio tenía tanto problema, porque muchos de los creyentes sí conocían sus dones, pero no lo usaban correctamente, como está ocurriendo hoy, en la que muchos creyentes quieren hacer la tarea de otro creyente o otro creyente hacen lo que ven. Solo hay una solución ante tal ignorancia: el estudio de la palabra. ¿Por qué? Porque todo creyente está en el deber de estudiar las escrituras bajo la guía del Espíritu Santo, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
que usa bien la palabra de verdad. Esa es la obligación que nosotros tenemos. En segundo lugar, existe el peligro de dejarse llevar hacia una adoración falsa. A muchos de los creyentes de la iglesia en Corinto se le había salvado de las religiones paganas de su época. Por tanto, ellos habían sido adoradores de ídolos mudos. Ahora adoraban al único Dios vivo y verdadero, a ese Dios que estaba relacionándose con ellos. Pero se habían extraviado y habían sido llevados por poderes espirituales de maldad. Así que las religiones de la época en Corinto practicaban supuestos dones que provenían de fuerzas espirituales diferentes, de trances, de lenguas, de euforia. Entonces, con frecuencia puede verse dones falsificados usados incorrectamente. Puede verse a personas predicando, profetizando, en donde evidentemente se ve con mucha claridad la falsificación de los dones. Ahora, muchas veces se ve usar a los dones de milagro o de sanidad, en lo que también se evidencia una falsa forma de uso de los dones espirituales. A la gente le encanta esas cosas. Son euforia, sanación, le quitan la silla y se lo hagan y resultan sanos. Realmente eso es la falsificación de los dones. Al parecer, muchos de los creyentes en la iglesia de Corintio se habían familiarizado con los dones falsos y otros habían practicado esta forma de don en sus antiguas religiones antes de convertirse. Ahora, al usar incorrectamente los dones, habían terminado adorando de una manera falsa y sin sentido. Y en esto podemos nosotros ver que cuando éramos en otro tiempo, dice Pablo, la carta a los Efesios, sin Dios, sin esperanza en el mundo, éramos como los gentiles. Realmente nosotros que no nacimos en hogares cristianos, podemos ver que habían en nuestros hogares imágenes o cualquier otro tipo de santo, qué sé yo, lo que pueda haber. Y eso nos lleva a que realmente hoy día muchos creyentes tienen un pie fuera y un pie dentro. Ahora, en tercer lugar, existe el peligro de hablar falsos mensajes. Parece ser que en la iglesia algunas personas hablaron en lenguas extrañas y distorsionaron la gran verdad de que Jesús es el Señor. Ahora, todo creyente tiene que tener cuidado de no hablar o de proclamar un mensaje falso. Cualquiera que llame a Jesús Señor, el apóstol Pablo dice que lo hará por el Espíritu Santo de Dios. De manera que el creyente debe de cuidarse de dos engaños que tratan con los dones espirituales y con la verdad. Primero debe de proclamar un mensaje que no sea la verdad de Dios y su palabra. Debe de proclamar un mensaje que sea la palabra de Dios y el mensaje que Él nos ha autorizado a dar. De lo contrario, tiene que cuidarse. En Malaquías capítulo 2, versículo 7, hay un texto que dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Ahora, en segundo lugar, tiene que tener cuidado al sujetarse a una persona que falsifique los dones del Espíritu Santo, no importa quién sea.
Y aquí quiero llevarlo a dos textos que escribe el apóstol Juan en las cartas. En su primera carta, en el capítulo 4, versículo 11, capítulo 4, versículo 1, Juan dice lo siguiente: Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que hay que tener ese cuidado, dice Juan. En la segunda carta, los versículos 10 y 11, él dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de su mala obra. En cuarto lugar, también existe el peligro de hablar la verdad aparte del Espíritu Santo. Cuando una persona es movida por el Espíritu Santo a decir que Jesús es el Señor, esa persona realmente está reconociendo a Jesús en su deidad como el verdadero Dios. Al parecer, algunas personas dentro de la iglesia de Corintios decían que Jesús era el Señor, pero no estaban verdaderamente convertidas y confesaban la verdad de que Jesús es el Señor, pero no se habían comprometido ni habían comprometido su vida con quien ellos decían que era su Señor. Realmente esas son las cosas que vemos hoy. Podemos ver a muchas personas que dicen Señor, Señor, o que hablan de Dios y de su Diosito, pero no están comprometidos ni han comprometido su vida con el verdadero Dios. Así que hoy día muchos fingen los dones y profesan conocer y proclamar la verdad, pero aún así no son guiados realmente por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, los dones espirituales cumplen dos propósitos. En primer lugar, los dones permanentes edifican a la iglesia. En segundo lugar, los dones temporales son señales de confirmación de la palabra de Dios. El Señor Jesús continuará dando a los creyentes los dones permanentes durante todo el tiempo de la era de la iglesia. Y esos dones son para el ministerio de su pueblo en todos los tiempos de la vida de la iglesia en el mundo, en todos los tiempos del peregrinar de la iglesia en el mundo. Ahora, esos dones incluyen los dones de hablar o dones verbales, que son profecía, conocimiento, sabiduría, enseñanza y exhortación. En segundo lugar, los dones de servicio o no verbales, donde se incluye liderazgo, ayuda, repartir, misericordia, fe y discernimiento. Por tanto, entonces, mis amados hermanos, los dones, señales temporales estaban limitados a la era apostólica y por tanto cesaron después de esa era apostólica. Los dones, esos dones incluían dones de milagro, de sanidades, de lengua y de interpretación de lengua. Ahora, el propósito de estos dones señales temporales era el de autenticar el mensaje apostólico como palabra de Dios hasta el tiempo cuando las escrituras, la palabra de Dios escrita, tuvieran completada y ellas pudieran autenticarse ellas mismas. El apóstol Pablo hace entonces énfasis en la fuente común de los dones, cada uno de los cuales es dado como manifestación para provecho.
Aquí realmente la palabra provecho, y con ello terminamos, la palabra provecho significa edificación, significa ventaja y significa beneficio. De manera que entonces el apóstol Pablo le dice a los creyentes, antes de entrar en la lista general de los dones, le dice que esos son dados para provecho, son dados para edificación, son dados para que tú tengas ventaja, son dados para tu beneficio. Por lo tanto, cada creyente es equipado con dones espirituales para el beneficio y la edificación suya y para la edificación de los demás. Por lo tanto, mis amados hermanos, el día que nosotros nacimos, el día que nos convertimos, Dios nos dotó de al menos un don espiritual, un equipaje para que nosotros pudiésemos caminar en función de Cristo, para que pudiéramos trabajar en los diferentes ministerios de la iglesia. Así que cada creyente debe de prestar suma atención a lo que es los dones espirituales dados por el mismo Espíritu. Pero debe de prestar atención especial para saber cuál es el don que Dios le ha dado y cuál es la posición que él debe ocupar dentro del ministerio o dentro de la iglesia del Señor como cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo va a poner en este mismo capítulo 12 un ejemplo, y el ejemplo es el cuerpo, en donde comenzó a decirle acerca de la función que tiene cada miembro del cuerpo. Y es bueno que estudiemos con mucha claridad y paciencia este capítulo para que nos demos cuenta y para que sepamos qué es la tarea que nos corresponde por el don que nos ha dado Dios por el poder del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Así que, mis amados hermanos, que el Señor le bendiga, y en la siguiente vez comenzaremos a una lista de lo que son cada uno de los dones de la lista que tenemos en este capítulo 12. Que el Señor le bendiga y les guarde.